Sabemos mucho del calentamiento global. Para eso, y de una iniciativa, la iniciativa Globe, nos acompaña un gran invitado. Cuéntame, Michael y Gonza, ¿a quién tenemos de invitado? Hola, hola. Bueno, estamos con un profesor de ciencias, ya, docente nuestro también, y nos va a hablar un poco de esta educación ambiental, de distintos temas, el proyecto Globe. Estamos con el profesor Raúl Pérez. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, gracias a ustedes. Maestro, por favor, cuéntenos de qué trata este proyecto Globe. Ya, mira, Proyecto Globe es una iniciativa del entonces Departamento de Estado de Estados Unidos destinado al monitoreo del cambio climático y específicamente del calentamiento global. Entonces esto parte hace 25 años, nosotros cumplimos este año 25 temporadas y en este afán hay un grupo de la NASA, este es un programa de NASA, digamos, y con administraciones de NOAA, que son las grandes agencias espaciales americanas, y parte un equipo de NASA diseñando 4 líneas de investigación, ¿no es cierto?, que son atmósfera, suelos, hidrósfera y cobertura terrestre. Entonces la idea es tomar observaciones científicas que permitan hacer el monitoreo global y poder hacer un seguimiento a nivel planetario. Entonces, en ese escalamiento se decide hacer participar a los distintos países a través de los ministerios de educación para que se instalen, por ejemplo, estaciones climatológicas en los colegios, se desarrollen grupos de trabajo y ellos reporten datos al servidor central de Globe. Entonces, se comenzó la campaña con un grupo, con un staff de capacitadores, se ha ido capacitando en varios países, ¿no es cierto? En este momento el programa atiende a 123 países que están organizados en base a consorcios. Son 5 consorcios, nosotros en Latinoamérica y el Caribe somos 20 países de habla hispana que estamos en esta zona y que practicamos Globe en los distintos esquemas de la educación formal y en algunas instancias no formales. Entonces, básicamente los protocolos están disponibles para que son abiertos a todo el mundo, pero hay una capacitación que les permite a los profesores poder transmitir, hacer la réplica en sus respectivos colegios y centros de educación para poder desarrollar competencias científicas en los estudiantes, habilidades, capacidades, básicamente, y poder desarrollar esto. Entonces, estas 4 áreas de estudio que te había comentado, Michael, tienen también un área de integración que se llama la Tierra como sistema, donde se ve la relación que hay, digamos, entre las variables, cómo se sensibilizan y se articulan unas con otras. Y bueno, básicamente esa es la tarea inicial de formación de habilidades, y Globe también tiene algunos conjuntos de técnicas, de protocolos que son aplicados a ciertas instancias naturales. Por ejemplo, un humedal que tiene la posibilidad de aplicarse protocolos de agua, protocolos de atmósfera y protocolos de cobertura terrestre. Y eso le llamamos nosotros bundle, ¿no es cierto? Existen también campañas en las cuales se recolectan específicamente durante un periodo de unos 30, 40 días datos específicos, ¿no es cierto? Que en este caso, por ejemplo, estamos en una campaña de datos de nubes. Y existen otras instancias que son asociadas con los bundles, ¿no es cierto? Con los bundles, que son las expediciones. Estas se hacen cada 4 años y van a lugares específicos, digamos, y señeros dentro del planeta. Por ejemplo, se han hecho expediciones al monte Kilimanjaro en el África, han estado en la India, ¿no es cierto? El año pasado se hizo la expedición en Killarney, allá en Irlanda, etc. Entonces, nosotros los latinoamericanos abrigamos la esperanza de poder en algún momento tener una expedición en el sur de Chile, en la zona de la carretera austral, ¿no es cierto?, las Torres del Paine, etc. Y bueno, esa es básicamente la idea de desempeño, ¿no es cierto? Y sobre esto hay un desarrollo también para
interacción entre los miembros de los distintos países, ¿no es cierto? Por ejemplo, como sería el IBSS, que es el simposio mundial que se hace una vez al año, generalmente en el mes de marzo se recogen los trabajos. Todos los muchachos de la escuela, los grupos universitarios, postulan, entregan un video, ¿no es cierto?, que tiene un pauteo con las investigaciones que han hecho, y estos son evaluados por el grupo de científicos que nos asesoran en cada uno de los países. Entonces se hace una selección y después se sortea un viaje a la conferencia mundial, que suele ser en la segunda quincena de julio de cada año. Entonces nosotros venimos saliendo ahora de la reunión 25, que fue la semana pasada, y bueno, en tiempos normales el equipo recibe un premio para ir al lugar de la conferencia. Este año nosotros nos reuníamos en Washington, D.C., pero por efecto de pandemia todos quedamos en una situación, ¿no es cierto? No se pudo más allá. Claro. Raúl, pero sí. Justamente en el tema, un poco lo que tú nos englobabas, ¿cierto? Lo que era Globe. ¿Cómo se ataca, cómo trabaja Globe en este sentido, justamente del calentamiento global, con respecto a la educación, a las nuevas generaciones? Porque en realidad nosotros podemos hacer algo, pero lo importante son las nuevas generaciones. ¿Cómo trabajan con la educación escolar en ese sentido, Globe, en otros países y acá en Chile? ¿O cómo lo quieren trabajar? Mira, lo que se hace básicamente, que es la focalización específica, que es desarrollar competencias investigativas. Entonces, los muchachos que participan, y en general las personas, concurren a una base de datos, ¿no es cierto?, que se ingresa y que es participativa para todos. Todos podemos ocupar la base de datos de Globe, que tiene, no sé, unos 300 millones de datos por lo menos. Entonces, sobre esa base se hacen investigaciones, ¿no es cierto?, y en este desarrollo de habilidades hay un proceso de concienciación, de desarrollar conciencia respecto a lo que está pasando, de que la persona tenga un empoderamiento básico de temas científicos, como para poder evaluar qué significa, por ejemplo, que el planeta sube 1 grado la temperatura, ¿no es cierto?, sus consecuencias, sus efectos colaterales, etc. Entonces, a través de ese proceso viene una contribución para la formación en el ámbito que nosotros reconocemos como educación ambiental, ¿no es cierto?, para que este conocimiento sea lo más abierto dentro del planeta, en términos de que al momento, bueno, los especialistas están hablando de planetanía más que de ciudadanía. Nosotros somos habitantes del planeta y no de la ciudad, del Burgos, digamos, ¿ya? Y hay otras cosas que han ido cambiando desde el esquema postmoderno en adelante. Y por supuesto la educación ambiental, que parte a través del conocimiento de algunos elementos naturales, en tanto la urbanización que tienen las personas, digamos, lo va alejando un poco del aspecto natural. Entonces, hablamos más o menos de los años 72, ¿no es cierto? Se hacía una expresión de salidas a la naturaleza, los paseos tipo Boy Scout, ¿no es cierto?, que era la línea inglesa. Pero este tema se ha ido instalando poco a poco, ya después de los 80, en el plano ético. Entonces, la idea es poder generar un esquema de concienciación que permita desarrollar, aparte de los conocimientos y del empoderamiento en temas científicos, para poder hacer participación ciudadana, que es un tema que se desarrolló en la educación ambiental, también se pueda tener la posibilidad de desarrollar otras habilidades en base a lo que es la definición de educación ambiental, ¿no es cierto?, que construir una relación armónica con el entorno que nos rodea. Entonces, en la medida que lo vamos viendo en un contexto postmoderno, yo creo que ya el tema se va haciendo más específico en lo ético y, por supuesto, en una interacción más bien ecosistémica, ¿no es cierto? En algún momento, ¿no es cierto?, había gente que estudiaba la topofilia, que era propiamente tal el territorio. Yo creo, José Pedro, tú tienes un fiato con aquello. Entonces, con respecto a la relación del ser humano con el territorio. Pero la verdad es que la idea es tender a un ecocentrismo, ¿no es cierto?, de que el ecosistema al cual nosotros participamos, interactuamos con todo lo que ello significa, pueda tener la capacidad de que sus seres vivos componentes, en este caso los humanos,
podamos generar elementos y conductas para construir esta relación armónica con el medio ambiente. Raúl, desde bajo esa perspectiva y en el contexto que estamos hoy en día, más allá de si estamos en calentamiento global o no, ¿crees que pueda existir esta reflexión o crees que desde aquí, con esta pandemia o el COVID, haya un punto de inflexión en las prácticas humanas respecto a la ecología o ese ecocentrismo? ¿Crees que tiene una visión positiva de lo que venga de aquí en adelante? Son muchas preguntas y no sé si tanta respuesta, sí. Pero ¿tiene una visión positiva en el fondo de lo que venga aquí en adelante respecto al ecocentrismo? Mira, yo creo que hay elementos no tan, digamos, de la magnitud que quisiéramos, pero sí hay evidencias claras de que hay un llamado, digamos, la emergencia, en este caso de tipo epidemiológica, ¿no es cierto?, nos está llevando a una reflexión respecto, por ejemplo, a este concepto de individualismo tan acentrado, digamos, y gobernado por los modelos económicos en el cual nos desempeñamos. Entonces se está dando una clara conciencia de que nosotros no somos seres individuales, digamos, ni somos suficientes para vivir, porque necesitamos de los unos de los otros y de organizarnos para que haya una armonía de desarrollo en este ecosistema que habíamos conversado anteriormente. Ahora, eso es algo que creo que está operando a nivel de las conciencias de cada uno, y sería muy interesante que quienes estamos en la educación, ¿no es cierto?, podamos potenciar, digamos, y generar sinergias al respecto. Ahora, igual hay algunas evidencias interesantes, por ejemplo, parte de esto que yo te hablaba de la cobertura terrestre tiene que ver con fotos satelitales, por ejemplo. Entonces NASA tiene algunos satélites que se dedican a monitorear el clima y otros aspectos, aparte de las otras cosas que hacen. Entonces, sorprendentemente, por ejemplo, tú puedes ver testimonios de que hay unos cerros en el Tíbet, ¿no es cierto?, que se pueden ver ahora claramente, que hasta antes de, digamos, unos 2 meses antes de la pandemia era imposible, porque hay una nube ahí que tanto era una nubosidad baja como una nube contaminante de smog, y ahora se puede ver porque, bueno, se paró la actividad industrial, ¿no es cierto?, bajaron las emisiones, y la gente está valorando esas situaciones. Han bajado las emisiones de nitrógeno en China, ¿no es cierto?, y se ve una suerte de descontaminación propia de que separaron algunas actividades que eran muy contaminantes, y eso ha sido en alguna manera un efecto positivo de la pandemia, porque de otra manera era muy difícil poder sugerir que hubiera este cambio de manera voluntaria, ¿no es cierto?, que pudiéramos persuadir a los gobiernos, digamos, a las instituciones para hacer esto. Raúl, ahora mi última pregunta, ya creo que vamos a ir cerrando, no sé, pero dado ese argumento, me hace pensar que finalmente el calentamiento global no se ajustaría a la teoría de que es natural, que es un proceso natural de la Tierra, sino que si en pandemia, o estando todos guardados en la casa y se hayan reducido los niveles industriales de producción, se hayan generado ciertos cambios en la Tierra, parece que en realidad nosotros estamos generando el calentamiento global y no es un proceso natural, o no sé, me equivoco, es una apreciación. Michael, mira, lo que ocurre, hay opiniones diferentes al respecto. Entonces, de hecho, hay científicos que dicen que esto en algún momento tenía que ocurrir porque era parte de la evolución que tenían, digamos, las interacciones naturales. Pero lo que está muy claro es que nosotros hemos hecho una aceleración. O sea, esto que tendría que pasar, ¿no es cierto?, en 3.000, 4.000 años más, nosotros lo estamos haciendo pasar en 50. Y lo que es muy preocupante, por lo menos desde la perspectiva de nuestro científico senior, digamos que él es un meteorólogo, ¿no es cierto?, que estudia algunos ciclos climáticos. Él dice que esta es la segunda vez, digamos, que logramos tener una temperatura tan alta como planeta desde un evento que hubo en el Holoceno, me parece, ¿ya? Y por eso que es preocupante, porque la del Holoceno fue como concebida de una manera natural, en un tiempo bastante más largo respecto de este evento puntual que estamos viviendo nosotros los últimos, no sé, 150 años. Entonces, como te digo, están esas dos posibilidades, digamos, que plantean los científicos, pero está claramente, o sea, es claramente demostrable que nosotros hemos hecho un esfuerzo como humanidad, digamos, para acelerar este proceso,
y producir los desequilibrios correspondientes. Entonces, eso hace, por ejemplo, que este proceso de educación ambiental vaya transformándose, para mi gusto, ¿no es cierto?, una postura muy personal, en el paradigma de la educación para los años siguientes, especialmente el siglo XXI. Porque como tú, a lo mejor ustedes que están vinculados a la educación se acuerdan de que antes en las casas se aprendía a cuidar ganado, etcétera, pero después aparece la escuela para los saberes del burgo, ¿no es cierto?, de la transacción y de los saberes que no se podían ya adquirir en casa. Entonces, gran parte de lo que ha hecho la institución escolar ha sido preparar a las personas para la sociedad en el tiempo y momento en que están viviendo. Entonces, llegamos a un momento en que estamos en una crisis de sobrevivencia, digámoslo así. Por lo tanto, sí o sí va a ser importante en algún momento construir una relación armónica para poder continuar esto. Si no, no tendría sentido tener otras prioridades de formación de las personas, digamos, para la sociedad. El año pasado me tocó dejar a mi hijo a pre-kinder y un amigo me dijo, ese momento en el cual se interrumpe la educación para que los niños asistan al colegio. Y claro, eso hace sentido con lo que se acaba de decir. Bueno, Raúl, agradecido de que haya estado con nosotros. Unas palabras al cierre, algún mensaje a la gente. Bueno, primero que nada agradecerles a José Pedro, a ti Michael, a ti Luis, por la oportunidad de haber podido compartir esta ocasión, por haber podido hablar de nuestro programa y por supuesto invitarlos. Yo voy a dejar en algún momento los elementos. Nosotros tenemos una fanpage de Globe Chile, digamos, en Facebook. Pueden entrar por esa búsqueda. Tenemos una página web, ¿no es cierto?, que es www.programaglobechile.cl y el correo es contacto@programaglobechile.cl para que ustedes en algún momento, si alguien desea solicitar alguna información, ¿no es cierto?, y encantado nosotros estamos disponibles para recibirlo. Específicamente ahora que estamos trabajando en una línea de ciencia ciudadana, digamos, a través del programa Globe Observer, que es una aplicación de teléfono a través de las cuales se toman los datos, se puede procesar, digamos, alguna información y, por supuesto, hacer inferencias relativo a esas mediciones. Así que muchas gracias. A ti, Raúl. Que estés muy bien. Cuídense también de su casa. Y nos vemos en otro capítulo de Puente V, cuidando el medio ambiente. Ya lo saben. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Un abrazo, que estés muy bien.